Entonces, cuando hablamos de movilidad social en general, ¿a qué nos estamos refiriendo? Digamos, en términos muy generales y tomando en cuenta a lo que nos referimos tradicionalmente con relación a movilidad social, es ubicarnos en un contexto intergeneracional, ¿no? Es decir, lo que a fin de cuentas lo que nos interesa saber es qué tanto nos parecemos o qué tanto nos distanciamos con relación a nuestra condición de origen, ¿no? Entonces, la pregunta tradicional es si origen es destino, ¿no? Entonces, si la condición de origen está determinando desde un principio hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Esa es una pregunta muy general que tiene interés anecdótico, pero que también tiene interés científico, ¿no? Y tiene interés científico sobre todo cuando lo ligamos a una discusión más amplia que se refiere a tema de desigualdad o de desigualdades, y en particular a un tema como es el tema de la desigualdad de oportunidad, ¿no? Pues en general, cuando estamos pensando en términos de movilidad social, estamos pensando en términos de un resultado, es decir, qué sucedió en términos de movilidad, nos movimos o no nos movimos, cómo nos movimos hacia arriba, hacia abajo, y ese hacia arriba, hacia abajo, ¿en qué plano lo estamos calificando? Es decir, estamos calificando en términos absolutos, en términos de niveles, o lo estamos calificando en términos relativos, en términos de posiciones que ocupamos a lo largo de la distribución socioeconómica, ¿no? Entonces, en general, cuando uno está pensando en términos de movilidad social, está pensando en un resultado que está íntimamente ligado, al menos en términos teóricos, con el grado de desigualdad de oportunidad existente en una sociedad. Entonces, las oportunidades están repartidas de manera igualitaria en una sociedad, y entonces eso eliminará la posibilidad de que el entorno ambiental sea determinante en términos de nuestro resultado de vida, sí o no. Si hay desigualdad, entonces ese entorno ambiental es un entorno donde hay desigualdades que están persistiendo generación tras generación y que están determinando hasta cierto punto nuestro resultado, ¿no? Entonces, si hay desigualdad de oportunidad, uno esperaría que hubiera entrampamientos de algún tipo donde la persistencia, sobre todo en los extremos de la distribución, se mantiene. Es decir, si nazco abajo, me quedo abajo; si nazco arriba, me quedo arriba, con mayor probabilidad, no estoy diciendo que sea de certeza uno, pero digamos, los dados en ese sentido están cargados, ¿sí? Y cuando hablamos de movilidad social, una pregunta importante es, cuando estamos pensando en términos de nuestra acción diaria en un lugar como el Centro Suspinos e Iglesias, que no es un centro de investigación únicamente, sino que es un think tank, entonces nos preguntamos por qué deberíamos promover la movilidad social. Es decir, si nosotros estamos partiendo del supuesto de que la desigualdad de oportunidad, en la medida en que la desigualdad sea menor, vamos a obtener mayores tasas de movilidad, entonces, ¿por qué deberíamos promover esa movilidad social, ¿no? O sea, ¿por qué deberíamos promover la igualdad de oportunidad? Y nosotros lo que hacemos es esgrimir tres razones principales. Una tiene que ver con razones de justicia social, ¿no? Es básicamente una declaración de principios. Entonces decimos, ok, ¿qué es lo justo en esta sociedad, ¿no? ¿Cuáles deberían ser las reglas del juego en una sociedad, ¿no? Entonces, la declaración de principios, las reglas del juego deberían ser parejas, no debe haber sesgos en el poder de decisión, no en el poder de decisión, no únicamente en el poder de decisión, sino también en las opciones de elección para formación, en capital humano o en cualquier otro tipo de capital, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces decimos, por razones de justicia social, deberíamos garantizar igualdad de oportunidades para que, dado eso, entonces podamos incrementar las tasas de movilidad social, ¿no? Otra razón que vimos es una cuestión de cohesión social, ¿no? Y entonces aquí podemos entrar a una discusión de literaturas relacionadas más a cuestiones de tejido social, de conectividad al interior de la sociedad, ¿no? De pegamento, de tejido social. Y ahí siempre utilizamos, digamos, ejemplos muy visuales. Piensen, todos son mexicanos menos creo que una persona, ¿no? Y todos al menos tenemos en mente lo que es la zona de Santa Fe, aquí en Ciudad de México, ¿no? Entonces, o piensen en la ciudad de la que vienen, piensen en un lugar donde
el contraste es tal que tú encuentras los dos extremos del mundo en un mismo lugar, ¿no? Entonces eso es Santa Fe. Entonces en Santa Fe además lo que tienes es que tienes una barranca, ¿no? Y ya nunca me acuerdo si es así o no es así, pero siempre lo digo así porque hay que caricaturizar y pensar que es totalmente dramático, ¿no? Que lo es. Entonces vamos a suponer que arriba de la barranca está la gente con ventajas socioeconómicas que persisten en el tiempo, y en la parte de abajo de la barranca está la gente que nace con desventajas, y esa desventaja en términos de resultados persiste a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Tú tienes un primer mundo ahí boyante y otro deprimido, ¿no? ¿Y qué sucede? Que además se están viendo, ¿no? Los de abajo miran hacia arriba y ven a los de arriba, y los de arriba probablemente no se asoman a ver a los de abajo, pero saben que están ahí, ¿no? ¿Y eso qué genera? ¿No? Es decir, cuando tú encuentras una situación donde el de enfrente, independientemente de que haya una barranca por medio, es tan distinto a ti, por un lado puede generar resentimiento, por otro lado puede generar enojo, por otro lado puede generar inhibiciones en términos de inhibir el esfuerzo, ¿no? Es decir, aquí hay una barranca que no me permite subir, entonces ¿para qué me esfuerzo? Ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, no hay un beneficio tangible dado el esfuerzo que uno lleva a cabo, ¿no? Entonces empiezas a tener ciudadanías de distinto tipo. Y el problema no es que sean ciudadanías distintas, sino que el problema es que son ciudadanías distintas en términos verticales. Entonces tú tienes ciudadanías de primer nivel, ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, ciudadanos de tercera, unos y otros no se reconocen entre ellos, no hay solidaridad y no hay muchas cosas, resquebrajamiento de tejido social. Entonces, ¿qué necesitas? Tú necesitas sociedades que sean más, al menos más homogéneas en ciertos sentidos, al menos desde los puntos de partida, ¿no? Y después de los resultados ya nos dirán dónde nos colocan. La última que tienen ahí es crecimiento económico. Entonces, aquí podemos hacer argumentos teóricos que en todo caso tendrían que ser contrastados, pero me parece que en general la literatura sugiere que va en el sentido de lo que les voy a plantear. Entonces, y no la literatura económica, o sea, la literatura de biología humana, no la literatura psicológica, de psicología, ese tipo de literaturas. Entonces, tú tienes distintos grupos de población organizados en términos de estratos, ¿no? Del estrato más bajo al estrato más alto. Entonces, tú tienes grupos de población, vamos a poner los extremos, la parte baja de la distribución, la base de la distribución y la parte alta de la distribución, ¿no? Y yo lo que voy a hacer es que a todos los hijos que nazcan en cada uno de esos estratos, en términos de algún paquete de habilidades o de atributos, voy a trazar la distribución para ver cómo se comporta esa distribución, ¿no? Y me va a salir, en términos biológicos, yo esperaría que me saliera una distribución más o menos aleatoria, aproximadamente normal, ¿sí? Y yo voy a tomar esa distribución en los dos extremos y la voy a poner una encima de la otra. Y lo que yo esperaría es que se traslapen. Entonces, en términos de atributos, no hay una diferencia, digamos, en términos de habilidades, no hay una diferencia significativa entre esas dos. Pero resulta que cuando tú echas a andar el juego de la vida, la distribución lleva a unos, en promedio, a un extremo, y a otros, en promedio, al otro extremo. Cuando en términos de habilidades, se deberían estar encontrando alrededor de la mediana. ¿Qué pasa cuando tienes una situación con esas características? Que tú, en todas las distribuciones, siempre tienes a la gran mayoría alrededor de la media, la mediana, y a unos un poquito por debajo y a otros un poquito por arriba, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando tú tienes a unos de la mediana en la parte baja con un potencial de mediana que se quedan en la parte baja? O tienes a unos en la parte alta de distribución que están un poquito por debajo de la mediana y que se quedan por arriba de la mediana en resultado. Pues ahí lo que tú tienes es un problema de asignación de recursos humanos. Hay un problema de asignación de recursos humanos, hay un problema, si lo piensas por el lado de los que están en la mediana o por arriba de la mediana y que se quedan por debajo,
lo que tú tienes es un desperdicio de recursos humanos, ¿no? Cuando estás pensando de la parte alta, es una mala asignación de recursos humanos, ¿no? Y entonces, ¿eso a qué le pega? A productividad. ¿Y la productividad qué le pega? A crecimiento económico. Entonces, el hecho de no tener movilidad social, el hecho de no asegurar igualdad de oportunidades, te está limitando tu potencial de crecimiento económico, ¿no? Entonces, son las razones que exprimimos cuando hablamos de por qué deberíamos promover la movilidad social. Yo creo que lo voy a cambiar por el mío. Rocío, ¿me puedes pasar el mío que está en la... yo lo tengo. Me la llevo para que no me la robe. ¿No? Es la computadora. Entonces, si vieron en la primera lámina, o la segunda, no me acuerdo, hablábamos de movilidad absoluta y movilidad relativa. Hay muchos tipos de movilidad, podemos estar hablando de movilidad vertical, movilidad horizontal, movilidad absoluta, movilidad. O sea, cuando hablamos de movilidad vertical estamos hablando de cambios cambios de posiciones entre los estratos. Cuando hablamos de movilidad horizontal estamos hablando de cambios al interior de los estratos, ¿no? Pero en general, lo que nosotros nos concentramos en el centro es dos cosas. Uno, movilidad relativa. Miren ya. Movilidad relativa, que es intercambio de posiciones. Entonces ahí, por ejemplo, ven, este es el momento gris, es el momento anterior, es el momento del pasado, ¿no? Y entonces hay una persona que tiene un hijo, y el momento de color es el resultado de vida de este niño, ¿no? Y entonces, el padre, que aquí vamos a hablar de los hogares, ¿no? Entonces aquí tienes el hogar, que estaba en el estrato del medio, o sea, son 5 pisos, y estaba en el piso del medio, que ahí está. ¿Y dónde está el hijo? ¿En el mismo lugar? Bueno, no. ¿Arriba o abajo, no? Todo eso puede pasar. Entonces, digamos, si este niño acaba aquí, acaba por arriba, entonces ha experimentado movilidad relativa ascendente. Si acaba en el mismo piso, entonces no experimentó movilidad, se quedó a la mitad, a la media tabla. O si se cayó, entonces experimentó movilidad relativa descendente, ¿no? Por ejemplo, es el que parte de la base. Entonces, si partió de la base de la distribución, la pregunta es ¿en dónde acaba? Y pues la única posibilidad que tiene es, en términos relativos, acabar o en el mismo lugar o arriba, ¿no? O sea, no se puede caer más, pero sí se puede caer más en términos absolutos, ¿no? Pero cuando hablamos en términos absolutos, más bien estamos pensando en términos estructurales. Entonces es un efecto marea. Entonces tú tienes una sociedad en un punto en el tiempo, la distribución completa, y la pregunta es si la distribución completa se movió hacia arriba, bueno, digamos, tenemos la distribución hacia la derecha, o se quedó igual o se movió hacia la izquierda, ¿no? En este caso, aquí ustedes, por ejemplo, ven un efecto marea, donde tienen una serie de casas, aquí, y en el siguiente momento tienen cambio estructural en términos, por ejemplo, de comunicaciones y de electrificación, ¿no? Entonces, digamos, en promedio, todos están mejor, ¿sí? Es un efecto marea. Entonces, cuando hablamos en términos absolutos, ustedes pueden hacer un análisis absoluto tete a tete, es decir, persona por persona, y decir nada más en términos absolutos si están mejor, peor o igual que sus padres, aunque ahí los economistas les dirían, pues eso es, cualquier tipo de análisis de movilidad absoluta, los economistas les dirían, eso es crecimiento económico, y punto, ya se acabó, ¿no? En términos absolutos, pero desde un enfoque sociológico tiene sentido porque, digamos, el punto de partida dimensional de análisis para la sociología, y más que dimensional de activo principal, estamos hablando del mercado de trabajo, y entonces estamos hablando de la estructura del mercado de trabajo, y entonces eso, en términos de grado de sofisticación del trabajo, importa la parte absoluta. Es decir, qué está sucediendo con la composición en términos de característica laboral de la población. Se está haciendo menos manual, se está haciendo más no manual, y hasta dónde y dónde están los cuellos de botella, ¿no? Entonces, existe toda una serie de clasificaciones, unas más utilizadas que otras, pero eso es lo que se está pensando cuando estamos hablando de movilidad absoluta, al menos desde la trinchera de los economistas y como lo entendemos con relación a lo que están haciendo en sociología. ¿Cómo es la movilidad social en México? Entonces, aquí ya me voy a brincar todo, ya no les dije metodología, ya
ya me brinqué directamente, ya estoy con un resultado. Pero en las próximas sesiones les habrán algo de metodología. Esto es México, y esto es México dividido en 5 grupos, como les había puesto el ejemplo de los 5 pisos. Y aquí lo único que estamos presentando es, entonces, digamos, tú lo que haces, las distribuciones las divides por grupos, tú lo puedes dividir en 3 grupos, y llamarle clase baja relativa, clase media relativa, clase alta relativa, o en 5, son quintiles, bueno, la de 3 sería terciles, 5 sería quintiles, 10 sería deciles, 100 sería percentiles, la que ustedes gusten, 20 sería veintiles, ¿no? Aquí lo hicimos en quintiles, ¿no? Y el morado o rosa mexicano, es, entonces tú lo que haces es decir, ok, ¿en qué quintil nací y en cuál quintil acabé? Es decir, ¿cuál es mi origen y cuál es mi logro? ¿Sí? Estos solo son las esquinas de la distribución, es decir, son los que nacieron en el quintil más bajo y donde terminaron, quintil 1, 2, 3, 4 o 5. Y los verdes son los que nacieron en el quintil más alto y donde terminaron, en el mismo quintil de origen o más abajo, ¿no? Y esta es la fotografía de México cuando hacemos el análisis con base en un índice de estatus socioeconómico multidimensional. ¿Qué nos dice el resultado para México? Que 48 de cada 100 que nacen en el quintil más bajo se quedan ahí. Eso quiere decir que 52 de cada 100 salen ahí. Pero ¿hasta dónde llegan? ¿Cuál es el alcance de la movilidad que experimentan de esos 52? Pues 22 se quedan en el quintil 2. Luego aquí ustedes van a decir qué dice ahí, porque yo ya no lo leo. Son 14. Y así hasta arriba, 4. Entonces 4 de cada 100 llegan al quintil más alto si nacieron en el quintil más bajo, ¿no? Con base en este índice. ¿Qué pasa con los de arriba? Pues es casi un espejo, ¿no? Más de la mitad de los que nacen en el quintil más alto se quedan ahí. Y, ¿hay que dice 3 o 4? 3 de cada 100 que nacen hasta arriba caen al último quintil, ¿no? ¿Esto qué tan grande es? ¿Esta persistencia o esta persistencia qué tan grande es? ¿Qué opinan? ¿Qué nos diría que es grande o qué es pequeño? Comparada con otros países o otras épocas en México. Ok, esas son, digamos, estableces referencias, ¿no? De comparación. Entonces lo que haces es, ¿me comparo a mí mismo en el tiempo o me comparo con otros países, ¿no? O me pongo principista y digo, todo lo que esté por arriba de 20 en persistencia, pues ya no vale, ¿no? Si queremos distribuciones uniformes, ¿no? Pero entonces, si lo hacemos, esto nosotros no lo podemos hacer hacia atrás, es decir, comparar contra México mismo, porque no tenemos fuentes de información comparables con la fuente que utilizamos aquí, que es la encuesta de movilidad social en México 2011. Tenemos un antecedente, que es la encuesta de movilidad social 2006, pero las poblaciones de representación aquí no son las mismas. Es decir, en la 2006 tenemos hombres jefes de hogar, para hombres jefes de hogar, y aquí es para la población mexicana, porque nos interesaba ver qué estaba pasando con un subestrato en particular, que es el de mujeres, ¿no? Tradicionalmente no se va por las mujeres. ¿Por qué? Porque en la idea convencional de la vida, el jefe de hogar es el representativo de lo que está sucediendo en el hogar, ¿no? Pero ahora la empresa familia es distinta, ¿no? Entonces es importante ver qué está sucediendo, no nada más de la familia hacia afuera, sino qué está sucediendo al interior de la familia. Entonces ahí las mujeres tenemos que ver lo que está sucediendo. Además tenemos que saber qué es lo que está sucediendo, porque la inversión no está siendo, digamos, si pensamos en términos de educación, la inversión no ha sido restringida únicamente a los hombres. La decisión de inversión en todo caso puede estar sesgada, pero la oferta de educación supuestamente está abierta para todos, ¿no? Entonces, en este caso no nos podemos comparar hacia atrás porque no contamos con informes. Sí. Te quería preguntar, Roberto, ¿qué edad toman para la fecha de corte? ¿Dice vida adulta, pero toman 65 años? La encuesta es una encuesta que se concentra en población de 25 a 64 años. Y la edad de referencia para preguntar sobre el origen son 14 años. Es decir, tú les preguntas sobre sus padres, sobre sus padres, sobre el hogar de origen a sus 14 años. Les preguntas la educación de los padres, eso no importa la edad de referencia, sino preguntas dónde están tus padres en términos de educación. Entonces ahí les dije activos servicios del hogar,
que es la parte de a los 14 años cómo eran los activos servicios del hogar en tu casa, en la casa de origen. La otra cosa es educación de los padres, y la otra cosa es también, con año de referencia a los 14 años, el estatus ocupacional de tus padres, ¿no? Y con eso construyes prácticamente todo. No les preguntas, ¿cómo voy de tiempo, Rocío? Pero dime cuánto me queda. ¿15? Julio. No les preguntas ingreso de los padres, porque ahí generarías tu ruido, ¿no? Entonces te vas sobre variables más objetivas, donde el sesgo de memoria no es importante y donde el error de captación tampoco es importante, que son más tangibles, ¿no? Entonces, ¿qué había en tu casa? ¿Había tele o no había no había tele en tu casa? ¿Había un coche afuera estacionado o no había un coche afuera estacionado? ¿Había agua entubada o no había agua entubada? ¿No? Son puras dicotómicas, tenencia, no tenencia. Y luego cuando trabajas con ellas funcionan bien, andas multivariado y te discriminan, ¿no? Pueden salir medio planitos, pero salen y discriminan. Entonces, así es México en términos de movilidad relativa, porque esto es movilidad relativa, estamos hablando de pisos y posiciones, ¿no? Pero, por ejemplo, si pensamos en México en términos absolutos, o sea, si pensamos en México en términos absolutos con base en los datos de la encuesta, sabemos que se ha experimentado movilidad absoluta ascendente. Es decir, hoy en promedio tenemos más activos servicios del hogar que nuestros padres. Hoy en promedio tenemos niveles educativos más altos que los de nuestros padres, sin entrar a la discusión sobre calidad, aunque yo esperaría también ahí que la calidad sea más alta, aunque ustedes a lo mejor no lo crean. En todo caso, es qué pasa en el mercado laboral, si se está correspondiendo esos avances con demandas en el mercado laboral que paguen esa ganancia en educación, ¿no? Pero esto, por ejemplo, es, si queremos tener una idea de qué está pasando en términos de movilidad absoluta, aquí dividimos, esto es con base en la ENIC, la Encuesta Nacional de Ingresos de los Hogares, creo que es para 22 años, y lo que hacemos es dividir por deciles de ingreso y ver cómo se ha movido, ¿no? Y entonces aquí ustedes me pueden decir, bueno, es que tu escala es medio chafa y entonces todo esto se ve plano. Bueno, pues igual se las estira un poco y de todos modos se va a ver medio plano, ¿no? Casi todas son planas. Lo único que quiero rescatar aquí es la brecha que hay entre el decil más alto y las demás, un poquito menos las que están más arriba, ¿no? Pero casi que si nos vamos de la mitad de la distribución para abajo, todos planos y bien achatados, ¿ok? ¿Qué pasa aquí? Que a pesar de la brecha, aquí se está cayendo, ¿no? Entonces no solo estamos manteniendo brechas en términos absolutos, sino que además los pagos a lo que supongo que, digamos, en condiciones normales sería el pago a la calificación, se nos está cayendo, ¿no? Y eso, si van a otros estudios particulares sobre el caso, es lo que estamos observando, ¿no? Que hay cambios positivos marginales aquí en términos de ingresos salariales, y aquí hay cambios negativos, y entonces la convergencia que estamos observando es débil y hacia la mediocridad, ¿okay? ¿Qué sucede cuando vemos otras dimensiones? Y aquí me voy a ir más rápido. Esto es pobreza, ¿no? Entonces si hacemos análisis histórico, trazamos una tendencia de largo plazo, y entonces, digamos, si yo quiero ser no tan injusto, les diría que hay una tendencia negativa muy débil. Si quiero ser más duro, les diría que esto es plano. Y ya está. No ha cambiado nada en términos de pobreza, a pesar de que la política social ha invertido más que nunca en la historia, ¿ok? Y entonces, si quieres ser duro, dirás que la efectividad de la política social, definida como política contra la pobreza, no ha funcionado. O si quieres ser menos duro, dirás que la política social ha detenido el crecimiento de esto, ¿no? Yo soy más de la idea de lo primero, pero cada quien que saque sus propias conclusiones. ¿Qué pasa si nosotros trasladamos el tema de pobreza a, por ejemplo, digamos, cuando analizamos la composición de la pobreza en términos de movilidad? Entonces, si se acuerdan, yo les decía, ok, en los extremos, 48 de cada 100 que nacen en el quintil más bajo se quedan en el quintil más bajo, y luego 22 de esos 100 que nacen en el quintil más bajo suben al segundo quintil. Entonces, si vemos los datos de pobreza, hasta donde todavía eran comparables en el tiempo, encontramos digamos que como 46 de cada 100 mexicanos son pobres, ¿no? Y si yo me baso entonces en ese último quintil,
si decimos son comparables las medidas, entonces tu línea de pobreza está más o menos a la un poquito a la... Tu número de pobres está más o menos a la mitad de tu tercer quintil, un poquito por abajo de la mitad del tercer quintil, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿qué sucede con los que nacieron en el primer quintil? Pues tendríamos que sumar, ¿no? 48 más 22, más los que estén por debajo de la primera mitad del tercer quintil, y todos esos que nacieron en pobreza se quedan en pobreza, no salen, ¿ok? Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, del 20% de la base, más o menos 70 de cada 100, o un poco más, como 76, se quedan en pobreza, ¿ok? Esa es pobreza crónica, ¿ok? Entonces, así es. Y cuando empezamos a ver, no nada más en términos nacionales, y entonces empezamos a comparar con otros países para ver qué tan grande o qué tan pequeña es la persistencia, la reproducción o la movilidad en el complemento, pues es tan fácil como resumirlo en lo que dice Stiglitz aquí, ¿no? Dice, no es que esto aquí está hablando de Estados Unidos, ¿no? Dice, no es que la movilidad sea imposible, pero el individuo que experimenta movilidad ascendente, del tipo de movilidad que usted quiera, se ha convertido en una remesa estadística, ¿no? Entonces, son tipos de excepción. Cuando en realidad, cuando tú tienes políticas de Estado, no te concentras en los resultados de los tipos de excepción, sino en qué está sucediendo con los promedios, ¿no? Es decir, con la mayor, bueno, los promedios, no sé, en las medianas, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo con la mayor parte de la población? ¿Ok? Y si decimos, ok, pero esto qué tan raro es, entonces vamos a hacer una comparación internacional para el caso mexicano, para datos que son comparables a los que tenemos. Y resulta que si tomamos nada más la persistencia en la parte baja de la distribución, México es uno de los países con mayor persistencia en la parte baja de la distribución. Y ustedes me dirán, ¿son estructuras distintas? Sí, son estructuras distintas. Me dirán, ¿no es justa la comparación? Yo les diré, quizá, pero mi referencia en términos de objetivo o meta en la vida deben ser esos, ¿no? Y entonces estamos doblando casi, menos que doblando, la persistencia en la parte baja de la distribución en comparación con países donde el estado de bienestar opera. ¿Ok? Entonces, de ese tamaño es la persistencia. Y esto es equivalente si tomamos la persistencia en la parte alta de la distribución, ¿sí? De hecho, estos, para la parte alta de la distribución, es más bajo, ¿no? Es mucho más movible los estados de bienestar, los países escandinavos, que en la parte alta de la distribución que en la parte baja, ¿no? Y de todos en la parte baja es 1 de cada 4 se queda ahí, básicamente, o 3 de cada 10. Ahora les dije, en términos de movilidad, con base en la encuesta de 2011 nos importaba saber qué estaba pasando con las mujeres, ¿no? Y digamos, ¿qué está pasando con las mujeres? Pues está pasando lo mismo que con Tita en Como agua para chocolate. Menos drástico, pero eso es más o menos la película, aunque hay que reconocer que la dinámica nos está alejando más de una idea convencional de lo que sucede en términos de género y nos está acercando, aunque lentamente, a una idea donde hay mayor paridad de género, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan Como agua para chocolate, si la leyeron, qué bueno, si no la leyeron, hubo una película, si no vieron la película, lean el libro, no vean la película. Es una novela que te chutas en 2 horas, y la Tita a la que hago referencia es el personaje principal de la novela, y así abre la novela, ¿no? Entonces dice, no es que abra así la novela, esto está en la introducción, ¿no? Entonces dice, está hablando Tita sabe que van a ir a perder su mano, ese es lo que se hace en esa vida, las mujeres se casan. Y entonces su mamá le dice, sabes muy bien que por ser la más chica, la madre sabe que van a ir a pedir la mano, y entonces este es el discurso que le echa a su mamá, no a su papá, su mamá, porque están en la cocina, y a la cocina del hombre no entra. Entonces dice, sabes muy bien que por ser la más chica de las mujeres, es mujer, a ti te corresponde cuidarme hasta el día de mi muerte. Es origen, ese es destino. Tita, el origen es que es mujer, la circunstancia de origen. El destino, cuidar. Tita bajó la cabeza y con la misma fuerza que con sus lágrimas, con que sus lágrimas cayeron sobre la mesa, así cayó sobre ella su destino. Marcado de origen por ser mujer y la más pequeña. Una circunstancia, ¿no?
Y desde ese momento supieron ella y la mesa que no podían modificar ni tantito, o sea, no va a experimentar ningún tipo de movilidad, la dirección de estas fuerzas desconocidas, ¿sí? Que las obligaban a la una a compartir con Tita su sino, recibiendo sus amargas lágrimas desde el momento en que nació, y a la otra a asumir esta absurda determinación desde la perspectiva de Tita, obviamente. Es una mesa. Tita es una mesa de cocina. Esa es la caricatura de la movilidad social en una sociedad tradicional, ¿no? Las circunstancias son las que están determinando las condiciones las circunstancias de origen están determinando las condiciones de destino de las personas. En particular, hablando de son todo muy dramático, pero digamos, piénsenlo así, y luego vayamos a ver qué nos dice la encuesta. Entonces, por ejemplo, la encuesta lo que nos dice es, por nivel educativo del padre, las mujeres en términos de participación laboral operan así. Entonces, padres sin estudios, más de la mitad de las mujeres no están no es que no trabajen, no están insertas en el mercado laboral. Trabajan igual o más, no sé, pero no están insertas. Si nos vamos al otro extremo, padres con estudios profesionales, 7 de cada 10 mujeres con padres con estudios profesionales están insertas en el mercado laboral. Entonces, ahí la educación algo está haciendo, ¿no? La educación de origen está haciendo algo en términos de participación laboral. Y la pregunta en todo caso es, ¿cuáles son los mecanismos, ¿no?, que nos están explicando esta correlación? Si vamos a estudios en particular, esto está muy relacionado, por ejemplo, con el tamaño del mercado laboral, está muy relacionado con modelos de rol tradicionales que todavía están insertos en la sociedad mexicana, que esos, por ejemplo, no se ven tanto aquí, pero sí aquí, porque si ustedes se dan cuenta, digamos, los hombres están por aquí, están arriba del 80%, y de todos modos siguen manteniendo una brecha en la parte alta de la distribución en contra de las mujeres de arriba de 10 puntos porcentuales. Son como 15 puntos porcentuales, ¿okay? O sea, los hombres trabajan todos, no importa cuánto haya estudiado sus padres, ¿no? Las mujeres no, ¿okay? Entonces, en términos de inserción en el mercado laboral, la barrera a la movilidad social en términos de resultado, como individuo, no como familia, se mantiene aquí, ¿no? A pesar de que ya rompieron la barrera educativa, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Que hay lo que se conoce en la literatura como suelo pegajoso y techo de cristal, es decir, las mujeres se están moviendo más, pero no en la dirección esperada. Es decir, hay suelo pegajoso, que lo que nos quiere decir es una mayor proporción de mujeres que nacen en la parte baja de la distribución se quedan en la parte baja de la distribución, versus hombres iguales. Es decir, esos hombres que nacieron en la parte baja de la distribución tienen una mayor probabilidad de salir de esa condición que las mujeres, con las mismas condiciones, ¿sí? Y por el otro lado, esto le decimos techo de cristal, pero en realidad desde hace algunos años yo ya le digo piso falso, porque en realidad lo que nos está diciendo es que las mujeres que nacen en la parte alta de la distribución tienen una mayor probabilidad de caerse que sus pares hombres, ¿ok? Entonces, esa es realmente el motor de la mayor movilidad de las mujeres, ¿no? La posibilidad de caerse. Y esto es en términos relativos, ¿eh? Ahora, como les dije, hay modelos de error que se transmiten de generación en generación. Entonces, cuando estás pensando en términos de intervención o de mecanismo de la persistencia, en este caso en términos de participación laboral femenina, aquí nosotros lo que encontramos no es una correlación, sino es con base en un análisis econométrico, que las mujeres con suegra trabajada, inserta en el mercado laboral, tienen una mayor probabilidad de insertarse en el mercado laboral que las mujeres que no tienen suegra que se haya insertado en el mercado laboral. Y en prospectiva, lo que se encuentra es que la asignación de los recursos al interior del hogar, es decir, los hijos de esas mujeres con un hombre que se emparejó, la asignación de los recursos son más desiguales o más igualitarios en los casos donde la abuela de esos niños estuvieron insertas en el mercado laboral. Es decir, no nada más en términos de realización, en términos de inserción en el mercado laboral con relación a la suegra, sino también en términos de inversión en capital humano, en términos de educación en particular, o en términos de tareas del hogar,
la asignación es más igualitaria cuando la abuela estuvo insertada en el mercado laboral. Entonces, digamos, hay una transición intergeneracional de roles que están jugando a la par de políticas públicas que o apoyan o inhiben la inserción de las mujeres en el mercado laboral. Nuestro argumento ahí es simplemente que lo que tú tienes que garantizar es que la unidad familiar está en condiciones de elegir qué es lo que quiere hacer en términos de inserción al mercado laboral, y no de origen establecer costos de oportunidad de salida a la inserción del mercado laboral más altos, dado que no estás invirtiendo de la misma manera por género. ¿Ok? Eso se trata de una cuestión de libertad efectiva, muy a lo zen. ¿Sí? Y así nos evitamos discusiones con funcionarios de alto nivel que no entienden por qué las mujeres no quieren cuidar a los niños. ¿Cuál es la relación entre desigualdad y movilidad social? Hay una cosa ya muy instalada en la literatura de movilidad social que se llama la curva del Gran Gatsby. Digamos, entenderán la historia del nombre es una cuestión de marca desde la oficina de asesores económicos de Obama. Pero si conocen la historia de Gatsby entenderán de qué se trata. Pero básicamente lo que se encuentra es una correlación negativa, es decir, a mayor desigualdad, menores tasas de movilidad o viceversa, que es correlación. ¿Okay? Pero si queremos entender o instrumentar o explicarnos, al menos en términos empíricos, por qué se construye esa relación, pues piensen en dos distribuciones, ¿no? Esa las dibujé yo a pata, ¿eh? Sí. Entonces, piensen en la base de las dos distribuciones y en la distancia que hay de la base de las dos distribuciones a alcanzar la media. ¿Sí? La distancia es más larga en la distribución donde hay mayor desigualdad, donde hay mayor dispersión. ¿Okay? Entonces, digamos, pensémoslo físicamente. Si yo tengo que correr para alcanzar a la media, mientras más lejos esté, la probabilidad de que yo alcance la media pues es menor. ¿Ok? Porque no necesariamente tú vas a garantizar que los más rápidos arranquen de la parte más lejana. No, de hecho, lo que sucede es